Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tu washan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu yare wakwai pika spurana inhanai tu yare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran Wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawaka spurana inhanai waya kahamin Wayakana kote shishiru sunay ananya nanywaya. Antes shihia bushwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayú.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiyakana Guayú kan smahan kan Anas Guayú pushwal. Puchon te kan humana e hatuman te rahana ka pur anay hanay hiya. Rotun tu kuay. Bun pang sain ten kuay te rahana kartun ko tu ten karot se huta pasru tu kachuer correo munakat novedades@epsianasguayú.com. O tamsi suara te kachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuay pero yo to goptum pune por cachuer que 316-878-5093. Te hana que Anas Guayú human. Acha ira shiwa cuerpo wanepia pura hana ha chiwali un lagral. El tema de la semana. Hehoru te pote han hatkara so semana kat. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 12 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos saberes y recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy conversaremos sobre una enfermedad que muchas veces se detecta en etapas avanzadas, el cáncer de pulmón, una condición que no solo afecta a quienes fuman, sino también puede presentarse en personas expuestas a otros factores de riesgo. Para resolver nuestras dudas y orientarnos, nos acompaña el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista de la EPS indígena Anas Guayú. Bienvenido, doctor. Tunte PSI que Anas Guayú tamsi tuntra wala ka het kaput surup na woma wahir anaya se ha pa hantio hier so kat poropia menkari ka shike septiembre asha no so na no wanere yut matte ha le na le si mayen te kanset kat snai so wayu te no tene shain apa in mun choya kama ka apa snama na pushu ale na wayu ekai pehen sina in casa wana yatawa ke kakari o wat tensari casa na utpa ka otam si na utpa le ne chen kama hori haitai no hori na ya kama o tushi na nai hedro wana reka so ka kyate provate ha intensata no hotel waya wata otro tu intensko he wame ani doctor ke wama Juan Bautista Frías, un médico internista allá está isu te PSI ka Anas Guayú anaya o se sabata ka mate. Doctor, para empezar me gustaría que nos pusiera en contexto y nos dijera qué es el cáncer de pulmón y por qué es tan importante conocer sobre esta enfermedad. Para hatkirasa kiran mu doctor que sawata kamate kasawayu apa ka tres cáncer que tiene ososo o tamus aiha ka con wataha intensa otro wanureka. El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que las células del pulmón comienzan a multiplicarse de manera descontrolada, formando masas o tumores que afectan la respiración. Estas células
pueden hacer metástasis o extenderse a otras partes del cuerpo, pero también puede suceder que el cáncer se origina en otros órganos y se disemina o hace metástasis a los pulmones. Es importante conocer sobre el cáncer de pulmón porque es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial y la detección temprana puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia y la efectividad del tratamiento. Sobre todo, se debe conocer sus síntomas y factores de riesgo. Anuka ganai ko tok ke shi pahe trasaki raka. Trekangset ke tne ososo wanuru stauren to sok chain ke to spuno ko to wapanaka to ososo ko wasana ringwai. Terra awara ka hayam so yari he sanken wani yari he wale rohes pushtro wokorro ko wale ro no suara ka hapa. Terra wanuru me rohusa antana anai mayen po wayostoma. Selata pa mainskaria. Musase he ihan wayao tentensa wane we reskuta kasa we rakar wana wayakan tu wekaka tu wai rakat. Pura wastuha intensa o tastuha intensa ori hun tastuha katsatro wanure kamauria o tastuha na mar arret ka we shwe wanari ren pushwa tro wososo wapana wamuraro na pushwa we chirupna por te hanta una nohlen tu wanure ka wana. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke ire ka nai no len anai ayu iswane pi na te pich ka nai rustuma ska hamoi no sket tai na kuat paspura moi hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so te semana andina monaka ai mahirai huri puonu ana de himari ke na himahayan ka no ota na himari kan suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa hu choni hasha hapa nama ko hutu hirai wana kuat ko hutu hiya ka na tuma te senoi ke mo te PSI ka na suayu na hena hirrenhia o tamsia anas nauchi westo ali na raural. Bueno, ya conociendo qué es el cáncer de pulmón, me gustaría, doctor, que nos dijera cuáles son los principales factores de riesgo y señales de alerta a las que debemos estar atentos. Bueno, sakira ka no mai hararu mai ko ka mai apura. Trawanuri karhara wayu hoka pura trawanuri kamauri pura watuha matentensa no turan wayu nyara wamai pura halai na wawatan no que watuha na wayu naire trawanuri. Dentro de los factores de riesgo tenemos el tabaquismo. El consumo del tabaco es el principal factor de riesgo, así como también la exposición al humo de leña o al humo de los carros en ciudades con alto índice de contaminación ambiental. También influyen factores ambientales que actúan como elementos cancerígenos, como sustancias químicas, la exposición a sustancias químicas, gases radioactivos o contaminación del aire en explotación de minas de carbón. La herencia es otro factor que puede aumentar el riesgo. Dentro de las señales de alertas tenemos que cuando se presenta una tos persistente o se puede presentar a manera de dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos con sangre, ronquera que no mejora y pérdida de peso sin causa aparente. Ante cualquiera de estos síntomas, lo más importante es acudir de inmediato a su médico. Anurisha naikotoke chiwayu hoko imaispura mauria naya hanara kai shikan otamshia na wayu sutirakan smairen kai han o tushinara irayu isna sosontum otamshina hiyeyu alakaha kana puras tumskaski
akarit kan skine chirup na wanepi mshi kan akai kai kahamoi ho hirashis no na turi kiske wanepi otam sitra kase heket wokta kara tra wuchiche inga tra yaruts kari wokta ka skor korari hona químico mshi tra no twate ha we kiro mais chas wasosoro mes kamai wasana ren wainska tra tehan pon wayun nani quizás chica sana ranai ais nuruwa otan hetre het chisha o tenía kokoro en Shuanipi, más shawan en este kokoro ni kanurin tunkapa. Ashaka haramos nawa en el norma te haukasan kanai henhia. Su ut que te rairo, a te han hatao o una mata en China o en el rehai, pero te han te hausen ponani o no riponani trobano de kamos nekemai, so wata kamachi toktote. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo. El consumo de tabaco, la exposición al humo y a contaminación aumentan el riesgo de padecerlo. Tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar pueden ser señales de alerta. Cuida tu salud, evita el cigarrillo y consulta a tiempo con tu médico. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tu bueno el cáncer na casina soso guayú, terra, shikasit que watasari okta suru mapa que busha. Chirguayú akama hakai. O tanarairu kaita kenekiu te casa vanepi, terra, ayushis tuma. Ejes nana terra. Manka hono hurwanepi, aira hurua impa. O te isale chikisana rinhai, eso pura. Nana interwanu de ka. Hai mahirapa. No kai hai wanepi, o tamsi urut kama tener heran manu tot peheke hinai. Te PSI ka Anasguayú, achaha hiraswakoi papurana. Hana hauchiwari hanara. Y por último, doctor Frías, ¿podría decirnos qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para prevenir el cáncer de pulmón? Chiru hat garasakira no me doctor. Casa wine hat que porque kat pushras por wine mahira en suri. What to interaguano el cáncer que tiene bososo. Para prevenir el cáncer de pulmón se debe evitar fumar o el consumo de tabaco en todas sus formas, incluyendo cigarrillos electrónicos o vapeadores. Hay que buscar apoyo para dejar de fumar, ingresar a un programa que ayude para dejar de fumar, evitar la exposición al humo de segunda mano o tabaquismo pasivo. Hay que evitar la exposición en los hogares, en las habitaciones, al humo de leña o de carbón o de otro origen. Vivir alejado de ambientes con aire contaminado. Para evitar también el cáncer de pulmón se debe consumir una dieta rica en frutas y verduras que ofrece protección debido a que esta contiene una sustancia que se llaman antioxidantes. Hay que proteger la salud ocupacional en el trabajo. Hay que evitar ambientes con cancerígenos pulmonares, evita la exposición a estas sustancias que van a dañar o destruir el pulmón. Hay que mantenerse físicamente activo. La actividad física ayuda a mantener un peso saludable y esto es beneficioso para tu salud pulmonar. Hay que controlar el peso, ya que el sobrepeso y la obesidad también se relacionan con cáncer de pulmón. Hay que también vacunarse o mantenerse al día con las vacunas para tener un buen estado de salud. Y por último, debemos también realizar atención o controles médicos con frecuencia. Para hackear maíz, nai ribano guayu, si es anai manchisuri trakama haka, yoi, o tamusia, nai ruguayu, ya can sutira y no manchon ni nuara yo sutira sut pitch que eren kai terra, o huta neta pitch que wawa tan hat so kai, poder quiero tenchinuar chikai, kai, suatan tentok te kapaure puna, o tamshina hiyu kan, araka hakan skasiki, o tamsia wanea, por guayu push, octon, ayuri, inston trakanset que tiene husoso, RG maya solo que pahuya se hirle motsoin hai hetere isha hir kalme wane werku tren arin huru ain motsoin hai sanchi ko koroni hamushi chma we no shuwe ma ho moi han hiya mauria te hai hat ka kasa hurut kan kan RG rachi erha ke punte hanate hante te amma no ri maya inter wane le ka mauria anaya otse sa musnek tok tok ke hama.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Tarachi hoy so que sa trajo aina carmay trioto costuntra EPSI canas wayu otanacho doctor que Juan Bautista Frías suene doctor internista suranas wayu tarachi en más atronoi que guamo y mauria soto hai hiya canota guayacan acha ira yubacuay por purana.